El hombre, escribe Loren Hesley, es el huérfano cósmico. Es la única criatura en el universo que pregunta ¿por qué? Otros animales tienen su instinto para guiarlos, pero el hombre ha aprendido a hacer preguntas. ¿Quién soy? Pregunta el ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Desde la Ilustración, cuando se despojó de los grilletes de la religión, el hombre ha intentado contestar estas preguntas sin hacer referencia a Dios, pero las respuestas que ha hallado no han sido estimulantes, sino oscuras y terribles. Eres un subproducto accidental de la naturaleza, el resultado de la materia más el tiempo y el azar. No hay ninguna razón para tu existencia. Todo lo que enfrentas es la muerte. El hombre moderno pensó que al librarse de Dios, se había librado de todo aquello que lo reprimía y ahogaba. Sin embargo, descubrió que al matar a Dios, se había dado muerte a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda. Si Dios no existe, tanto el hombre como el universo están inevitablemente condenados a la muerte. El ser humano, como todos los organismos biológicos, debe morir, sin la esperanza de la inmortalidad. La vida del hombre lleva solo a la tumba. Su vida no es sino una chispa en la oscuridad infinita, una chispa que nace, parpadea y muere para siempre. Por consiguiente, todos debemos enfrentar lo que el teólogo Paul Tillich ha llamado la amenaza del no ser. Porque aunque ahora sé que existo, que estoy vivo, sé también que algún día ya no existiré, que ya no seré más, que voy a morir. Este pensamiento es pasmoso y amenazador. Pensar que la persona que llamo yo dejará de existir, que no será más. Recuerdo vivamente la primera vez que mi padre me dijo que algún día yo moriría. De algún modo, como niño, el pensamiento simplemente nunca había cruzado por mi mente. Cuando me lo dijo, quedé lleno de miedo y una insoportable tristeza. Y aunque intentó repetidamente asegurarme que esto ocurriría en mucho tiempo más, eso no parecía importar. Fuese antes o después, el hecho innegable era que yo moriría, y ya no sería más. Y esta idea me resultó abrumadora. Eventualmente, como todos, llegué simplemente a aceptarlo. Todos aprendemos a vivir con lo inevitable. Pero esa percepción infantil sigue siendo cierta. Como el existencialista francés Jean-Paul Sartre observó, algunas horas o algunos años no hacen diferencia alguna una vez que se ha perdido la eternidad. Ya sea que llegue antes o después, la perspectiva de la muerte y la amenaza del no ser es un horror terrible. Pero una vez conocí a un estudiante quien no sentía esta amenaza. Decía que había crecido en una granja y estaba acostumbrado a ver a los animales nacer y morir. La muerte era para él simplemente algo natural, parte de la vida, por así decirlo. Yo estaba intrigado por lo diferente que eran nuestras perspectivas acerca de la muerte y encontraba difícil entender por qué él no sentía la amenaza del no ser. Después de varios años, pienso que encontré mi respuesta leyendo a Sartre. Sartre observó que la muerte no es amenazante en tanto la veamos como la muerte del otro, cuando la vemos en tercera persona, por así decirlo. Solo es cuando la internalizamos y la vemos en primera persona. Mi muerte, yo voy a morir, que la amenaza del no ser se vuelve real. Como indica Sartre, muchas personas nunca asumen esta perspectiva de primera persona en su vida. Uno puede mirar incluso su propia muerte desde el punto de vista de tercera persona, como si fuera la muerte de otro o incluso de un animal, como hizo mi amigo. Pero el verdadero significado existencial de mi muerte solo puede apreciarse desde la perspectiva de primera persona. Cuando comprendo que yo voy a morir y dejaré de existir para siempre,
Mi vida es simplemente una transición momentánea del olvido al olvido. Y el universo también enfrenta la muerte. Los científicos nos dicen que el universo se está expandiendo y todo en él se aleja más y más. Mientras esto sucede, se vuelve más frío y su energía se agota. En el futuro, todas las estrellas se consumirán y toda la materia colapsará en estrellas muertas y agujeros negros. No habrá luz en absoluto, no habrá calor, no habrá vida, solo cadáveres de estrellas y galaxias muertas, siempre expandiéndose en la oscuridad interminable y las frías profundidades del espacio. Un universo en ruinas. Así que no solo la vida de cada persona individual está condenada, la raza humana entera está condenada. No hay escapatoria. No hay esperanza. Si no hay Dios, entonces el hombre y el universo están condenados, como prisioneros sentenciados a muerte, esperando nuestra inevitable ejecución. No hay Dios ni inmortalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Significa que la vida misma es absurda. Significa que la vida que tenemos carece de significado, valor o propósito último. No hay significado último sin inmortalidad y sin Dios. Si cada persona deja de existir cuando muere, entonces, ¿qué significado último puede darse a su vida? ¿Importa realmente si alguna vez existió? Su vida puede ser importante en relación a ciertos eventos, pero ¿cuál es el significado último de cualquiera de estos eventos? Si todos los eventos carecen de sentido, entonces, ¿cuál puede ser el significado o influencia última de cualquiera de ellos? En última cuenta, no hacen ninguna diferencia. Por consiguiente, carece de significado último. Lo mismo es verdad respecto a la raza humana. La humanidad es una especie condenada en un universo agonizante, porque la raza humana dejará de existir en el futuro. Da lo mismo si alguna vez existió. La humanidad, así, no es más significativa que un enjambre de mosquitos o un corral de cerdos, pues su destino es el mismo ciego proceso cósmico que los esculpió en primer lugar, se los tragará a todos en el futuro. Y lo mismo es verdad de cada persona individual. Las contribuciones del científico al adelanto del conocimiento humano, las investigaciones del doctor para aliviar el dolor y el sufrimiento, los esfuerzos del diplomático por afianzar la paz en el mundo, los sacrificios de hombres buenos en todo lugar para mejorar la condición de la raza humana, todos ellos llegan a nada. Este es el horror del hombre moderno. Dado que acaba en nada, es nada. Pero es importante ver que no es solo inmortalidad lo que necesita el hombre si su vida ha de ser significativa. La mera duración de la existencia no hace a esa existencia significativa. Si el hombre y el universo pudieran existir para siempre, pero no hubiera Dios, su existencia aún carecería de significado último. Como ilustración, una vez leí un cuento de ciencia ficción en que un astronauta estaba aislado en un yermo trozo de piedra perdido en el espacio exterior. Con él tenía 2 frascos. Uno contenía veneno y el otro una poción que lo haría vivir para siempre. Comprendiendo su predicamento, bebió el veneno, pero entonces, para su horror, comprendió que había bebido el frasco equivocado, había bebido la poción de la inmortalidad, y eso significaba que él estaba maldito a existir para siempre, una vida interminable y carente de sentido. Ahora, si Dios no existe, nuestras vidas son exactamente igual. Podrían seguir y aún carecer absolutamente de sentido. Aún podríamos preguntar de la vida, ¿y qué?
Así que no es solo inmortalidad lo que el hombre necesita si su vida ha de ser significativa. En último término, necesita a Dios y la inmortalidad. Y si Dios no existe, carece de ambos. El hombre del siglo XX llegó a entender esto. Lean Esperando a Godot de Samuel Beckett. Durante toda la obra, dos hombres mantienen una conversación trivial mientras esperan que llegue un tercer hombre, quien nunca lo hace. Nuestras vidas son así, está diciendo Beckett. Solo matamos el tiempo esperando. ¿Qué? No lo sabemos. En un trágico retrato del hombre, Beckett escribió otra obra en la que el telón se abre, revelando un escenario cubierto de basura. Durante 30 largos segundos, el público se sienta y mira fijamente en silencio esa basura. Entonces, el telón se cierra. Eso es todo. Los existencialistas franceses Jean-Paul Sartre y Albert Camus entendieron esto también. Sartre retrató la vida en su obra Sin salida, como el infierno. La línea final de la obra son las palabras de resignación. Bien, sigamos con él. Así, Sartre escribe en otra parte acerca de la náusea de la existencia. Camus también vio la vida como un absurdo. Al final de su novela breve El extranjero, el héroe de Camus descubre en un destello de comprensión que el universo no tiene significado y no hay Dios para darle uno. Así, si no hay Dios, entonces la vida misma carece de sentido. El hombre y el universo carecen de significado último.